Hola, me alegro que estés nuevamente viendo esta serie de Saulo a Paulo para ver otra entrevista, otro testimonio que seguramente nos va a ayudar eh, y te vas a sentir identificado, o puede ser que la persona que vamos a entrevistar ahora ya haya caminado el camino que tú estás empezando o que vas a empezar. Así que para este momento me alegra mucho presentar a Dani, que ha tenido bien a aceptar una entrevista acá y contar su testimonio, su testimonio. Dani, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Hola Wilber, ¿qué tal? Agradecido por la invitación. Feliz de poder estar en tu serie de Saulo Pablo. Es una serie muy interesante, son historias muy atrapantes de Ujú. los que han ido contando sus historias personales. Sí, sí, cada persona es un mundo diferente, un libro diferente, por eso me encanta esto. Ujú. Y bien, muchas gracias. Vamos a empezar conociéndote. Entonces, yo diría que ya sabemos tu nombre, Dani, seguramente es porque te llamas Daniel, pero cuéntanos más de dónde vives, qué haces, tienes familia, etcétera. Lo que tú Eh, quieras contar. Perfecto. Bueno, soy Daniel Estrada, vivo en La Paz, soy de La Paz, Bolivia, viviendo en La Paz, Bolivia. Tengo 36 años, tengo un hijo, dos hermanos y mis papás. Gracias a Dios, hasta ahora hemos tenido tranquilidad en el tema de salud, por Ujú. el tema que se está viviendo de manera mundial. Bueno, he trabajado en varias cosas. Mm, He sido un todólogo en la vida. He hecho desde diseño gráfico, pasando especialmente por el área de la música. He trabajado mucho con música, he trabajado como director de coro, arreglos orquestales, arreglos corales, he tenido mi propio grupo de rock, de metal, he grabado disco, Ajá. y me he ido por otras áreas, ¿no? Haciendo, por ejemplo, cuadros, dando clases, ahora dando clases de música, clases de inglés, y hoy en día estoy trabajando como soporte técnico en una empresa de Estados Unidos sobre mensajería automática. Wow, así como dijiste, es un todólogo y un Sí, artista, veo también por lo que escucho. sí, Sí, he sí. estado desde muy niño metido en el área de la música, aprendiendo teclado o órgano con pedales desde mis 6 años aproximadamente, ¿no? Y he Ujú. pasado al piano, al bajo eléctrico, un poquito de guitarra y batería, eh, cantar de forma coral, dirigir, arreglar coros, escribir guiones para musicales. Entonces, es Ujú. todo Y pintas y dibujas también, o mal, dibujas. pero lo hago. El arte está en los ojos de quien lo ve. Entonces, Exacto, sí, todo es. ujú. Si es así, sí, lo hago bien. Ah, es subjetivo. Sí, exacto. Sí, exacto. Muy bien. Eh, bueno, ya dijiste que vives en Bolivia. Primer entrevistado de Bolivia. ¿Qué parte de Bolivia vives? En La Paz. Ah, en La Paz, ok. Sí, en Estás alto entonces. sí, estoy bastante, soy el más alto aquí de todos los Mm, entrevistados, creo. exacto. Muy bien. Bueno, cuéntanos entonces tus orígenes en la espiritualidad, lo podemos llamar, o cristiandad, porque no sabemos. Estás aquí porque tuviste Soy, una experiencia como la de Saulo, pero antes de eso no sabemos. Hay otros que han pasado por el espiritismo que he entrevistado aquí, otros que han pasado por religiones africanas, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido tu recorrido? bueno, desde muy, muy niño no tengo recuerdo incluso de ello, porque va desde muy atrás. Asistía a la iglesia junto a mis papás, a la iglesia de la zona. Eh, Durante mucho, mucho tiempo era una iglesia muy amena. El cura, porque era iglesia católica, el cura ahí era eh, muy, no divertido, sino muy atractivo de escuchar y de ver, desde Ujú, los niños hasta los más mayores. ujú, Pero bueno, todo rota, ¿no? Entonces tuvo que irse a otro lado. Y desde ahí, bueno, mis papás ya tenían un background mucho mayor en tema, no solo de iglesias, sino un estudio bastante distinto sobre la espiritualidad, la teosofía,
metafísica, cosas por ahí. Entonces retomaron ese rumbo y bueno, yo lo seguí porque soy de la Claro. familia y era su hijo, Mm, entonces es lo normal, ¿no? Y ahí empecé a conocer muchas cosas, escuchar algunos estudios que ellos daban con otras personas. Entonces, siempre estuve, digamos, o siempre tuve esa área espiritual en mi día a día. Bueno, como todo joven, llega un momento en que corta porque quiere hacer otras cosas y no lo ve como mucha importancia. Eh, lo ve como un acto rebelde. Quizá yo no lo veía tanto como rebeldía, sino que no era algo que iba conmigo. mm, Pero llega un momento en que, bueno, tengo mi hijo, eh, y ya especialmente con mi mamá, ella empieza a buscar algún tipo de iglesia para poder congregarse, para poder congregarnos todos, ¿no? ujú, Para que mi hijo conozca más. A pesar de que no íbamos a ninguna iglesia, siempre orábamos, festejábamos y festejamos la Navidad, ¿no? Es importante para nosotros, no solo por el hecho de querer estar en familia o armar un arbolito o cosas así, sino por el hecho mismo del nacimiento de Jesús. Entonces, ujú, siempre estuvo presente a pesar de no asistir a ninguna iglesia. Entonces, ahí fuimos haciendo turismo de iglesia, podríamos decir, para ir mm, conociendo algunos aspectos, eh, hasta que llegué a la iglesia donde ya finalmente me bauticé, que fue la iglesia adventista. Lo conocí por un tema de amor. mm, Conocí a una chica, nos enamoramos, empezamos la relación. Ahí me enteré de que pertenecía a esta iglesia y bueno, yo empecé a frecuentar más por ella, pero ya me quedé más enganchado por los estudios que se realizaban y estuve ahí un muy buen tiempo, hasta que, bueno, hoy en día no me considero parte de ninguna iglesia, ¿no? ujú. Como al inicio. Sí, exactamente. Ujú, Volví al inicio, pero sí en ese último momento tuve un momento de vida en Damasco donde tuve el quiebre y se me empezó a abrir un nuevo camino. Digo nuevo porque no era lo que esperaba. Sin embargo, yo entiendo que todo estaba preparado de esa manera y ese camino tenía que aparecer sí o sí. ujú, sí. Sí. Ah, interesante. Yo conozco sobre todo acá en Alemania hay mucha gente que es espiritual, o sea que, como tú lo mencionaste al principio, creen en Dios, oran y todo, pero no están ligados a ninguna iglesia. De hecho, en mi familia fue así. Eh, yo no crecí siendo parte de una denominación que mis padres fueran a la iglesia. Teníamos una Biblia, yo me recuerdo que mi mamá la leía, en especial, sí, Navidad o el 31 de diciembre. Nos arrodillábamos para hacer una oración especial o siempre estaba Dios como ahí, pero no eh, sin pertenecer a una iglesia, que no significa de eh, que sea un camino no válido, es un camino válido. De hecho, Abraham y todos esos no tenían una, una Claro, denominación, sí. Y no quiere claro, decir sí. también que pertenecer a una sea algo malo. Está Exacto, totalmente en orden. exacto. Así Ok, es. bien. Y cuéntanos ahora, ¿cómo, tuviste alguna fase donde tal vez la religión, fuiste una persona muy religiosa que ya pasaste a olvidar tanto o a creer que Dios fuera religión y tal vez por ese motivo ser como un tipo Saulo? Sí, sí, llegué a estar, digamos, en las altas, no ser parte, pero sí codearme con las altas esferas de la denominación donde El existía. Sanedrín. Claro, ¿no? Sin pertenecer al Sanedrín, pero Mm, estaba ahí. Entonces, como que había una presión que yo me la imponía, o es lo que yo entendía por todo lo que escuchaba, ¿sí? Porque cada uno es responsable de lo que escucha. exacto. Muy buena esa, Eh, esa frase. entonces, me puse varias cargas encima de que tenía que ser, como yo estoy ahí arriba, tengo que ser más que Saulo incluso. Mm, Tengo que hacer las cosas perfectas. Y por testimonio yo entendía de
tener que decir a la gente, hey, si yo sí puedo hacerlo y ser Mm, casi perfecto, entonces tú puedes, ¿no? Entonces, esa era mi forma de explicarlo sin entender de que en realidad lo que hacía era lastimar y poner más cargas a las otras personas, ¿no? Entonces, mm, tal día no debo comer y realmente si no tenía nada en casa no lo comía. No comía mm, fuera, podía acompañar, pero no pedirme ningún plato de comida porque para mí estaba mal. Y si tenía que caminar 45 minutos en vez de tomar un micro, o sea, un medio de transporte, mm, lo hacía, ¿no? Porque no estaba correcto para mí. mm. Yo lo entendía de esa manera. Y yo quería demostrar de que si yo puedo, todos pueden hacer el sacrificio de ser perfecto. Wow. Mm. Entonces, sí, tuve mucho peso en ello, le puse esos pesos también a mi hijo. Interesante que dijiste eso porque te lo quería preguntar. Lamentablemente nuestra familia creo que es la primera que sufre cuando estamos en Sí, ese mundo y sí, cuéntanos un poco cómo le pusiste esas cargas también en tu familia, cómo se vio reflejado eso. claro. Bueno, él sobre todo sufrió en el tema de tener alguna reunión o actividad de algún amigo, algún cumpleaños o tener que hacer alguna exposición de colegio. Y yo le decía, vos tienes que decirle a tus amigos que no vas a ir. Y lo Mm, llevé delante del grupo de sus amigos y que él hable. Entonces le dije que le tiene que decir a sus amigos que no va a participar del grupo mm, mm, porque no puede hacer ese día, no puede asistir. Entonces como que lo forcé y lo obligué a que él vaya y les diga, pensando de que eso era un testimonio, mm, ¿no? Entonces, años después pienso y digo, vaya, tremenda metida de pata que hice. mm, Ponerlos en una situación tan incómoda, tan dura, siendo tan pequeño. exacto. Entonces, esos puntos me hicieron quebrar cada vez más y más y más cuando empecé ese camino de Damasco. Pero sí he sido bastante fuerte. Para mí, el gran problema en ese contexto legalista, yo soy muy amante del fútbol. Y no Somos dos poder, ya. sí, y no poder ver fútbol, poder ver el mundial en ese día, me pesaba. Y el hecho Claro. de verlo me pesaba aún más porque yo pensé que estaba haciendo mal y que voy a ser castigado. Entonces, dentro de mi mente tenía un conflicto muy pesado. Mm, Entonces, que he sido legalista, he sido bastante legalista. Incluso me he llegado a hacer la burla de aquellos que no lo eran wow. y señalar con el dedo, ¿no? Yo soy perfecto y tú no. Sí, increíble cómo se puede llegar a esa mentalidad de que uno está a un nivel por arriba y Claro, eso es lo que lleva la, esa fe bueno, no sé, esa religión de obras que lleva al orgullo. Al final lleva al sí, orgullo porque como tú dijiste, yo sí puedo y como yo puedo, como yo entonces estoy a un nivel un poquito arriba y veo para exacto. abajo a los demás, que es lo que lo que eran los fariseos, ¿verdad? Orgullosos, que era lo Sí, que más les achacaba a Jesús, su exacto. orgullo. Yo creo que el orgullo está en todas las personas, ¿no? Aunque Mm, uno no sea legalista en un tema religioso, va a ser orgulloso en otro aspecto, ¿no? En otro área. Por ejemplo, puedo ser ahora orgulloso de no ser legalista también, sí. y me Mm, creo más que los legalistas, ¿no? mm, Entonces, el orgullo va a estar siempre presente y creo que eso es algo que uno tiene que entender consigo mismo mm, y entender de que el otro también es orgulloso para tener una empatía exacto. con Sí, ellos, porque ¿no? aunque en algunos se exprese, tal vez en actos, en palabras, la semilla del orgullo está siempre ahí. Está presente. Ujú, Sí, entonces pienso que hay que vivir con ello, ¿no? Ahora vivimos con el COVID y hay que aprender a vivir con ello. Entonces uno tiene que mentalizarse de el orgullo está presente y hay que vivir con ello. Hay que saber mm, cómo lidiar
con su propio orgullo, y si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón, y si hay que dar el perdón, hay que darlo. Exacto, muy bien. Bien, y ahora cuando hablaste de esa fase de fariseo, lo expresaste en tiempo pasado, quiere decir que ahora Sí, no te consideras tanto así. no, Entonces, hoy creo que estoy en una fase más allá de Pablo. Creo que te escribía, ¿no? Si hay algo más allá después de Pablo, y te voy a explicar el motivo más adelante. ujú, Llegó un punto en que realmente explotó, ¿no? La olla a presión estaba ahí, ya muy tensa, y exploté. Entonces dije, hago tanto, cumplo tantas cosas y no veo resultados en mi vida. O sea, las bendiciones que yo esperaba verlas. ujú, El trabajo fallaba un poco, dificultades de la familia, el hogar, dificultades de afuera hacia la familia en realidad, ¿no? Entonces, dificultades con la mamá de mi hijo porque no estamos juntos, nunca estuvimos juntos, en realidad no llegamos a casarnos, ujú, y tuvimos la relación se rompió y siempre fue un poco tensa. Y decía, pero si tanto doy, ¿por qué tengo tantas chispas alrededor mío de tanta tensión que genero con todo? Y no estoy tranquilo en nada. Entonces dije, no, ya me cansé de esto. Lo que voy a hacer es renunciar a todo. Listo. Vivir la vida como sea. ujú. Entonces, yo trabajaba en la radio de esta institución, de la iglesia, eh, no como planilla, sino de una manera aparte, eh, pero teníamos una relación de trabajo. Entonces dije, no, yo voy a renunciar a todo, así que voy a viajar, porque tenía que viajar a la ciudad donde estaba la radio, y renunciaría. Entonces, cuando fui a las oficinas, resulta que no había nadie porque todos habían viajado. Así que decidí quedarme el fin de semana porque era viernes, y el lunes que iban a estar todos, hablar con el director, administración, para presentarme bien. Eh, Resulta que ese viernes dije, bueno, escucharé el estudio de la semana para saber de qué trata, porque al día siguiente pensaba ir a la iglesia para despedirme de algunos amigos que tenía, y listo, ¿no? Pero para no quedar mal y no estar perdido, Ujú, dije, escucharé de qué trata y escucharé un resumen, ¿no? Entonces puse un video en YouTube y lo escuché. Solo que YouTube, no, cuando termina un video empieza otro. Y empezó otro, y luego empezó un tercer video donde escuché a un pastor predicar, o bueno, dar su resumen del estudio, pero era totalmente distinto a lo que yo había aprendido en su momento. ¿De dónde, de qué iglesia es este pastor? Y resultó que era de la misma denominación, ujú. pero su enfoque era muy distinto. Así que dije, ok, no tomaré una decisión tan rápida y escucharé más de lo que este pastor hablaba, y empecé a estudiar por mi parte. No fui a la iglesia por unos casi 2 meses. Y cuando escuchaba tantas cosas me sentí como que traicionado, ¿no? Por la iglesia y por Dios, porque yo relacionaba iglesia igual Dios, Era lo mismo. Dios igual, claro, era prácticamente como yo estaba en esa iglesia y era la verdadera, y yo tenía la razón, etcétera. Entonces todo estaba relacionado, y hubo ese quiebre al escuchar estas prédicas. Entonces, ahí empezó, digamos, una nueva forma de ver. Entonces, dejé de estudiar según los pasos que había aprendido, y empecé solamente a leer los evangelios, nada más que los evangelios, y a tratar no de memorizar versos, ni memorizarlo en el sentido de poder dar una respuesta teológica a alguien en una discusión, sino de conocer la forma de pensar de Jesús. Mm, ¿Por qué daba esa respuesta? Y la pregunta ¿por qué? Me ha ayudado mucho. Si decía algo, Jesús fue a Jericó, okay, ¿por qué fue a Jericó si Jericó jamás debería haberse levantado? ¿Por qué existía Jericó? Y como que empecé a adentrarme con el por qué, por qué, por qué.
Y eso me ayudó bastante. Y de esa manera empecé a deslegalizarme o ilegalizarme y ver a Jesús no como, o ver la Biblia no como teología, sino en tratar de encontrar a Jesús Ujú. en todo lo que decía. Ok, si Jesús no hizo esto, ¿por qué aquí dice que Dios hizo esto en el Antiguo Testamento? ¿No? Y Jesús como realmente la encontraba, palabra de Dios. claro, entonces encontré varios puntos distintos entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que ya las conocía, pero quizás no las quería aceptar. Mm. Entonces, este nuevo camino me ayudó a la aceptación de que hay cosas que están mal dentro de las escrituras, ¿no? Cosas que se atribuyen a Dios que no son Dios. Y ahí empecé quizá a generar, Acabas de decir algo muy fuerte, sí, que yo siempre lo digo que yo creo en eso. Yo no uso el adjetivo mal, sino digo, no, como tú dices, yo creo que el único que nos dio solo luz de Dios fue Jesús. Y hay unos profetas que nos dieron luces y sombras. No quiere decir que no nos dieron luz, nos dieron, pero nos dieron también luces y sombras. Eh, y solo lo digo para alguien que esté viendo esta entrevista, de que en eso hay libertad también, como queremos ver, porque de eso depende mucho. Si yo quiero ver cada palabra como dicha por Dios en la Biblia, de que los profetas conocían a Dios totalmente, 100% su carácter. O sea, hay libertad y hay libertad para y cada punto de vista de cómo quiero ver la Biblia, yo lo puedo refutar con la misma Biblia. Entonces, yo claro, quiero ver a Dios a Jesús como la revelación máxima de Dios, yo lo puedo refutar con la Biblia. Si yo quiero creer que cada palabra fue dada por Dios, también. Entonces, solo para decir de que cada uno tenemos esa libertad dentro de cuando vamos a la Biblia, cómo leerla e interpretarla. Disculpa que te exacto. haya interrumpido. No, no te preocupes, más bien, creo que justificar lo que uno cree es muy sencillo, Ujú. utilizando la Biblia. Y se puede hacer de todo con la Biblia. O sea, puedo hacer una iglesia donde todos tengan que ir vestidos de azul y demostrarlo bíblicamente, ¿no? O tengan que ir vestidos de blanco y demostrarlo bíblicamente. Exacto. Entonces, yo creo que la justificación está ahí a flor de piel y es muy sencillo tomar cualquier versículo o un montón de versículos para salir con la suya. Ujú. Si sea esto, bueno, siempre digo, al final todo es para bien, ¿no? Ujú. Hasta lo malo sirve de mal ejemplo. Exacto. Entonces, todo sirve para bien, pero cada uno puede justificarse como uno guste, ¿no? Y hay todas las herramientas posibles para ello. Exacto. Entonces, volviendo un poco a la historia, eh, como que ya superé la crisis, llegó un momento en que superé esa crisis, pude diferenciar un poco, separar iglesia de Dios y volví a la iglesia. Entonces, a partir de ese momento ya empecé a enseñar, ¿no? Estuve como maestro, luego como anciano y algo que me caracteriza como persona en mi carácter es ser muy duro Ujú. en la forma en que me comunico, ¿no? Hablaba cabalmente con María José, con Majo, que tuviste una entrevista con ella hace un tiempo Ujú. atrás, sobre el quitar el velo. Yo le decía, es que yo no quito, Jesús quita el velo, pero yo agarro y lo arranco, ¿no? Ujú. Así, de una vez. Ujú. Entonces, quizá me falta amor en ese aspecto, sí puede ser, ¿no? Pero lo hago así. Entonces, era bastante duro en las predicaciones que hacía. Incómodo. Yo creo que Ujú. si uno es incómodo, tiene la oportunidad
de reflexionar, y esa reflexión, aunque llegue al mismo punto, por lo menos hay una reflexión que uno hace. Pienso que uno siempre debe reflexionar y cuestionar todo lo que cree, y no buscar la firma o confirmación de lo que cree sin cuestionamientos, ¿no? Entonces ahí no habría un crecimiento, uno quedaría siempre estancado. Entonces, eso empezó a generar una pequeña bola de nieve que se fue expandiendo, expandiendo y creciendo y creciendo. ¿No? He llegado al punto en que, bueno, hoy, como te decía en un inicio, no soy parte de ninguna iglesia, y bueno, ser o no ser parte no hay ningún problema, ¿no? Los que están, me parece muy bien y es parte de su camino. Los que se salieron o los que fueron expulsados o los que no te estuvieron también es parte del camino de cada uno. Sí, así lo creo. Y ese cambio que tuviste, cuando empezaste a ver a Dios a través de Jesús, em, ¿tuvo algún efecto en tus relaciones? Porque antes mencionaste de que eso te llevó en el Sí, hogar, la creencia con tu hijo. ¿Qué efectos tuvo en tus relaciones? eh, ¿Cómo pues, empezaste a ver al prójimo, por decirlo así? pues positivos, ¿no? Claro, los problemas siempre van a haber, como te decía, el orgullo siempre está presente, Exacto. y si algo me caracteriza es ser enojón. De niño me decían grumpy, como el Mm, enanito de Blancanieves. mm, Eh, Ser un poco chispas, fosforito, mm, pero poquito ha mejorado, ¿no? mm, Desde ese momento, y cada día es un poquito más, pero mejoró muchísimo. Las tensiones son menos, de que hay, pero son menores. Los problemas están, pero ya es diferente como uno ve el problema, ¿no? Antes el problema, por ejemplo, me afectaba. mm, Ahora no. No, el problema sé que está, y sé que si hay solución, buenísimo, y si no hay solución también, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Solo tengo dos opciones: o no hay, o hay, y listo. mm, Entonces, si todo tiene un seguir, un caminar. Así que es saber simplemente manejar el día a día. De esa manera he podido mejorar mis relaciones, con mi hijo, con mis hermanos, mis papás, con la mamá de mi hijo. Entonces, los problemas, ya he podido ver más allá de los problemas. mm, Puedo ver más allá de la justificación de me hacen enojar, y entender de que el enojo ya está en mí desde un mm, principio, y que simplemente busco algo para sacarlo. mm. Entonces, no es que alguien me haga enojar, sino que esa persona actúa de la manera que sabe actuar, de la manera en que ha sido educada, y es lo que sabe hacer. Chocará conmigo o no chocará, ni modo, ¿no? Entonces, tengo que ser empático de que la persona, si grita, es porque tiene, eh, que desfogarse de alguna manera todo lo que tiene. Dicen, tocó hacerlo conmigo, ahora que hago soporte, a veces un cliente me grita porque ha tenido un día muy pesado, y me tocó escucharle, y hay que entender. Eso es un paso enorme para mí, en cada persona, y no solo dentro del cristianismo, pero Jesús fue un gran ejemplo de eso. Jesús nunca vio el comportamiento de la persona, que yo lo digo siempre como un iceberg, que es el comportamiento es No, la punta del iceberg, pero el porqué de ese comportamiento es todo lo que está abajo. Y Jesús veía eso. Hay un libro que se llama El lenguaje o comunicación no violenta, que habla un poquito acerca de eso. Lo voy a poner en la descripción por si a alguien le interesa. Y yo lo leí para entender a los niños, pero cada persona es así. mm, Son necesidades, porque unas veces estamos tan acostumbrados a decir y pensar que los niños son malos, pero los niños tienen necesidades, solo que ellos muchas veces no saben lo que sienten y no saben cómo expresarlo también. Entonces lo expresan con un grito, con un golpe, con berrinches, etcétera. exacto. E igual somos nosotros, adultos. Claro, Muchas el veces, berrinche sigue.
el berrinche sí, es solo que lo disimulamos un poco o lo Ujú. hacemos diferente, pero son necesidades, heridas, cosas que tenemos ahí. Y como de niños tampoco nos enseñaron a expresarlas porque nos crecimos en una sociedad, hablo de mi sociedad, donde hay que tragarse todo, hay que tragarse el enojo, hay que tragarse la tristeza, el llanto, etcétera. Entonces, se explota, ¿verdad? O sea, no se aprende a comunicar y es lo mismo de adultos. Pero Sí, eso que dijiste es muy importante, el ver al prójimo diferente, no como ese malo que porque piensa diferente a mí o porque me dice esto, entonces me hace enojar, sino ver no su comportamiento, sino su necesidad, su problema. Creo que eso, cuando Dios nos ayuda a ver a la gente con esos lentes, es un gran paso. No es que sea la solución de todo, pero es sanidad para uno mismo. Porque uno ya no va a estar amargado todo el día, uno ya no va a estar con malos sentimientos de odio, rencor, etcétera. claro. Ah, Mm, sí, ahí es, si uno está sintiendo esos sentimientos, bueno, hay que dejarlos fluir, ¿no? mm, Tampoco hay que atacarlos. Es necesario que si uno quiere llorar, que llore, ¿no? O sea, exacto. el berrinche cambia porque el sistema te dice que un adulto no puede tirarse al piso y patalear. Mm, Entonces lo que va a hacer es bloquear a la otra persona en el WhatsApp, eh, cruzar sus brazos y no hablar con la persona, o acostarse temprano y no querer hablar. Y hay que entenderle eso, es su berrinche, pero es expresado de otra manera porque el sistema lo está pidiendo así para un adulto. mm, Porque muchos, yo creo que si pudieran, si tuvieran la oportunidad de lanzarse al piso y patalear, lo harían, sí, sí. Mm, porque es necesario y es parte, ¿no? De la vida. No creo que sea algo que hay que, es ese yo que lo quieren matar. Muchas veces he escuchado ello. Hay que matar el yo, ¿no? Hay que matar al hombre de pecado. Y digo, pero bueno, hay un mandamiento que dice no matarás, mm, mm, ¿no? sí. Entonces, ¿qué onda? Si es tu enemigo, ¿por qué no lo amas? Y yo creo Mm, que ahí venía el punto. A Pablo le faltó amar a Saulo, mm, ¿no? Y creo que muchos están también, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Y escucho, y hay ese no amor al hombre de pecado, al Saulo que uno tuvo. Pues yo creo creo que que sí. el Lo que legalista dices tiene que ser ahí amor. es también la aceptación de esa Sí, fase, mi ¿verdad? Es aceptarse. exacto. Aceptar el pasado también es parte de eso, porque muchas Claro, veces, sí, es muy, sin, muy, sin Saulo no hay muy Pablo, coherente. Mm, ¿no? Sin Saulo no hay Pablo, y si existe un Saulo es porque hay una razón detrás de él. Por ejemplo, hay, solo como ejemplo, hay una persona que piensa que predicar con tablet está mal, tiene que ser con libro, y esa es la regla, hay que seguir la regla. Entonces, un joven va a decir, este señor mayor, este viejo, ya está viejo, ¿no? mm, Está senil, ya está loco. Pero si uno entiende, digamos, a la persona y la persona resulta que vivió mucho tiempo en la ex-URSS, mm, donde se manejaba todo al pie de la regla y que si aparecía una botella de Coca-Cola era un gran problema. ¿No? Venían los militares y hacían toda una inspección, etcétera, etcétera. Entonces, si ha crecido con ello, tiene todo ello en su mente. Entonces, cuando ve mm, una tablet, la tablet es la Coca-Cola, exacto. y tiene que venir los militares evangélicos a Poner quitar la orden. tablet. Claro. Mm, Entonces, a uno ahí empieza a entender por qué la gente reacciona como reacciona, mm. ¿no? A mí me Entonces, pasó eso también, cuando empecé a tener esa nueva imagen de Dios y que algo como lo que dijiste, que uno quiere transmitirlo, pero se va de lleno y mucha gente no está preparada para eso, porque creció con otra imagen de Dios totalmente diferente. Y de ahí llegué a comprender que el objetivo no es cambiarles, el objetivo no es que ellos lleguen a pensar como yo,
en vez de hasta daño les puedo hacer presentándoles a un Dios que a mí me hace bien. Y yo les puedo hacer daño a ellos con, con eso porque no es el momento todavía. Y Claro, me cuesta frenarme, hasta ahora me cuesta frenarme en eso, escuchar opiniones diferentes y saber que está bien, que no es un problema, que escuchen tal vez cierto mensaje que a mí hasta me pica la piel cuando escucho eso y digo, es que eso no, pero a ellos les hace bien, entonces si les hace bien, está bien. En los últimos meses, 4 meses, he estado trabajando mucho en eso y aceptarlo, a saber de que si yo tomo agua sin gas, pero otro la toma con gas, y a él le encanta eso. Exacto, a mí no me gusta con gas. sí, Aquí se toma mucho con gas, pues está bien. No claro, todos tienen que ser como yo, pensar como yo, y no todos lo mismo que me hace bien a mí, les hace bien a ellos. Pero es exacto. difícil. Sí, es difícil, ¿no? Uno siempre quiere dar lecciones. Yo pienso eso de dar lecciones bíblicas, que Mm, antes las daba, pero ahora como que, no como que, ahora ya no las doy. Que tengo la idea de, ok, lo que yo pienso es mejor de lo que tú piensas, entonces te tengo que enseñar. mm, Entonces es algo muy, muy distinto a dar consejo, el dar un estudio bíblico, digamos. No es como dar un consejo por lo que uno sabe o por lo que uno ha vivido. Son dos cosas muy distintas, pero se los toma como si fueran lo mismo, ¿no? Y el mm, sabio, porque sabe de la Biblia, entonces que te dé lecciones de la Biblia. Ok, Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perfecto, ¿eso cómo me ayuda en mi drogadicción? mm. Es teoría pura, ¿no? Sí. Pura teoría. Entonces, pienso que todos los que tienen su forma de creer tienen exactamente su forma de creer. Al final, todos tienen su Dios, Mm. ¿no? Todos tienen su Dios y todos son esclavos de ese Dios, del Dios que piensa. De la idea de Dios que tenemos. Exacto, ¿no? Mm, Y yo creo que al final toda idea está buena, ¿no? Los judíos tenían su idea, los cananeos tenían la suya, los egipcios tenían la suya, y no porque la Biblia diga que los cananeos estaban mal, sino que estaban mal. O sea, no sé cuántos, si estuviéramos en la época, cuántos saldrían a marchar por Jericó, digamos, mm, a favor de Jericó, que han sufrido tremendamente una recontramatanza, o por los genocidio. asirios, exacto. Mm, sí. Entonces, o quién se pararía delante de David para que no mate a Goliat, que estaba en el piso. Mm, ¿No? Entonces, es muy fácil decir, sí, Israel debería atacar a Palestina o decir que Palestina debería atacar a Israel, pero cuando ya se les habla de temas bíblicos, no, es que Dios lo mandó, mm, Dios lo dijo, y ahí está la mm, justificación, ¿no? Para algunos sí, para otros no. sí. Para ninguno debería ser. Bueno, incluso, bueno, eso ya es otro tema, no lo menciono, mejor Israel y Palestina. Lo dejamos Sí, ahí. ahí no, listo, cambio de tema. Sí, sí. Sí, Eh, También tienes un blog y una página de Facebook que he visto algunos sí, en los últimos días. Bueno, la página de Facebook ya la seguía de hace tiempo, pero el blog no. Y cosas muy interesantes. ¿Quisieras comentar el porqué de eso, por qué claro, haces eso y qué contenido se puede encontrar ahí? Vamos a dejarlo también en la descripción por si la gente lo quiere leer. perfecto. Tengo entendido también que quieres hacer un canal de Telegram o si ya lo tienes para compartir Eh, también para los que quieran recibir eso. Tal vez si cuando publique esta entrevista ya lo tienes, lo pongo también en la quizá, descripción. sí, exacto, sí, está en la mente. Creo que es Ujú. una forma más fácil de enviar un mensaje, ¿no? Mm, Masivo. Entonces, sí, empecé con la página de Facebook ya hace mucho, en mi época incluso legalista ya la tenía, mm, eh, donde mandaba o escribía algún tipo de mensaje para el día, algún versículo, porque, bueno, la Biblia tiene versículos que ayudan, ¿no? Que generan algún tipo de paz en las personas. Entonces,
compartía algunos versículos, algunas historias, o me inventaba historias sobre alguna situación, ponía un versículo para tratar de alguna manera ayudar en el día a día de las personas. Ya al tener esta nueva visión, al ser más como Pablo y menos como Saulo, entonces uno, si lee todo el historial, ahí va a encontrar un punto de quiebre. Ah, bueno, es ¿No? interesante Sí, también. Qué bueno que lo hayas dejado también, los sí, sí, antiguos. Ujú, está ahí, ¿no? No hay que destruir a Saulo. ujú. Hay que amarlo. Entonces, sí, hay que amarlo, hay que respetarlo y amarlo. Entonces, se nota ahí la diferencia. Claro, ahí fue el antilegalista que un poquito empezaba a atacar, ¿no? Que cristiano no es el que cree en Cristo, sino el que ama como Cristo y cosas así. Entonces, eso es un ataque al final, ¿no? Mm, Si antes atacaba a los del mundo que estaban fuera de la iglesia, ahora hay que atacar a los de la iglesia, ¿no? Pero alguien tiene que ser atacado para el hombre. mm, Entonces, así estuve durante mucho tiempo, ahí compartí algunas canciones. No soy muy de canciones cristianas, mm, nunca prácticamente recibo. Escuchaba los himnos, que son música clásica, pero porque era música clásica, ¿no? Los prefería mm. así, nunca me llamaron tanto la atención. Eh, pero hay alguna que otro link de YouTube de alguna canción un poco más rockera. Siempre, yo he estado siempre con el rock ahí. Mm. Eh, entonces, de esa manera empecé con la página. Ahora la tengo medio pausada, no estoy generando mucho contenido, no por el tiempo exactamente, sino porque eh, si lo no legalista puede ser considerado un poco hereje o hereje directamente, lo que escribo en los blogs es ya otro, ¿no? Va Ajá, más allá. Sí. ajá, sí lo he leído. Entonces, ya a algunos les ha incomodado bastante Mm, el hecho de lo que está escrito en el blog, o sea que ya están ahí avisados al que entre al blog, lo que se van a encontrar es algo bastante fuerte que puede o no llevarles a introducirse más, o simplemente decir, no, esto realmente no me hace bien a la vida, y si no te hace bien a la vida, no lo sigas viendo. exacto. Es lo que tú piensas ahora en este Ajá, momento claro, y cada quien es libre. exacto, Toma lo bueno y desecha lo que no te sirve, como dijiste. así es. Mm. Sí, estás experimentando a Dios desde Sí, otro canal, por decirlo así. exactamente. Sí, es más, bueno, lo pongo así, más vivencial y no más teórico de leerlo, ¿no? Mm, Entonces es más relacional con todos, ¿no? Especialmente aquí en casa, aprovechando de que todo esto de la pandemia y cuarta ola, etcétera. Eh, Hemos empezado con mi hijo un tipo de fanatismo con los juegos de mesa, mm, y estamos ahí relacionándonos, hablándonos, jugando, aunque uno esté cansado después de clases, después del trabajo, un jueguito siempre una partidita. Oh. exacto, queda presente, y me gana y me destruye generalmente, pero, pero está bien. Sí, sí, está bien. Bueno, para ir concluyendo, quisiera que si tuvieras algunas palabras para esas personas que están de un lado o del otro. Me gustó lo que dijiste, que siempre tenemos la tendencia a atacar, porque el Saulo ataca al Pablo y el Pablo al Saulo. Y muchas veces nos sentimos como nos motiva a atacar al otro lado, cómo convivir con eso, cómo eh, poder entender de que no es así, de que porque ahora yo pienso diferente, no tengo que tirarle puñitas al otro, sino que cuál sería según tú, no encuentro la palabra, como la posición más sana en la relación con el que pienso diferente. Creo que la posición más sana está en, pucha, hace mucho que no la leo, Mateo 24:14, si no me equivoco. Eh, Dice, no dice dar testimonio de Dios, ni de Jesús, ni de mí, sino dice dar testimonio del reino, por testimonio. O sea, hay que dar testimonio ¿de qué trata el reino?
¿no? Y el reino somos todos. Entonces, el hecho de pedirle, o sea, está bien y lo entiendo, siempre tengo mis peros. Pedirle a Dios que me haga ver a Dios en mi prójimo, creo, para mí, honestamente, es no amar al prójimo. Sí. Ujú. Tratar de alguna manera querer amarlo aunque no quiera. Sí, necesito mi excusa de, ok, Dios está ahí adentro y tengo que amarlo. Pero al final yo amo a Wilber porque es Wilber. No porque Dios me pone visión de que está Dios ahí. Sino tengo que amarlo porque es Él. Porque mi vecino que pone su música hasta las 3 de la mañana. Y lo amo. Como Dios nos ama a nosotros, nos ama. Exactamente. Él nos dice, porque somos. O Jesús nos dice, Señor, ayúdame a ver a ti en Pedro, porque si no, lo ama a Pedro porque lo ama, y como es Pedro. Entonces, creo que necesitamos dejar que Saulo viva tranquilo, al lado de Pablo, abrazados de la mano. Va a salir algún rato Pablo, va a salir algún rato Saulo, pero al final es la misma persona. Y todos van a ser y tienen lo mismo. Entonces, lo mejor que pueden hacer es simplemente entender a la otra persona, y que si hay algún problema, siempre hay un juego de mesa para solucionar. Ahí lo dejo. Excelente, muy bien. Bueno, muchas gracias, Dani, por tu tiempo, por contar tu experiencia aquí. Un poquito, bastante diferente. Y bueno, ahí seguimos en contacto, y ya sabes que aquí tienes un amigo. Pues sí, también aquí, en Bolivia, bien alto. Sí. Pero amigos, hay mucho por conocer todavía. Sí. Bueno, gracias a ti también que te quedaste viendo la entrevista hasta el final, y espero que te haya ayudado, tal vez te haya dado un poco de luz, tal vez porque estás viviendo la misma situación, sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.